Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo soy el presidente del Colegio de Abogados acá de La Matanza, en función de una inquietud que ya venía de San Isidro, creo que estuvimos ahí, nos encontramos, ¿En la caja? de una jornada que se iba a hablar sobre, acá la doctora tiene la inquietud, le parece, tiene objeciones que hacer en cuanto al lenguaje que utilizamos los abogados y los procuradores, los jueces, y por eso habla de un lenguaje claro. Bueno, ahora vamos a desentrañar, y acá en presencia de algunos funcionarios judiciales, como la doctora Módulo, jueza del del juzgado civil y comercial número 8, de acá del doctor Gago, presidente de la Asociación de Magistrados. Bueno, vamos a desentrañar bien, acompañada acá por las doctoras, qué es esto del lenguaje claro, que para nosotros honestamente es un misterio. Así que bueno, esperemos pasar una tarde agradable. Es la primera vez que hacemos un encuentro de este tipo acá en la zona nuestra. En esta zona no lo he visto en el Gran Buenos Aires, hago en San Isidro. Es la primera vez que se hace en provincia. Es la primera que se hace en provincia. Así que bueno, acá la dejo con la doctora Bianco y las colegas que la están acompañando. Nada más. Buenas tardes. Bueno, ahora con semejante presentación. Lenguaje claro. Primero le queríamos contar un poquito de qué se refería, qué es un derecho. A ver, nosotros lo que creemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los principales derechos fundamentales de la persona. Y con esto del lenguaje claro no es nada más ni nada menos que derribar barreras del lenguaje desarticulando el tecnicismo. No está ni bueno ni malo, sino que es derribar el tecnicismo y empezar a utilizar un lenguaje que la gente entienda y que todos podamos comprender. Porque creemos fehacientemente que una vez que la gente sepa, conozca sus derechos y entienda de lo que se les está hablando, tiene una manera diferente de plantarse hacia la vida. Y esa es una de las metas que tenemos aquí del lenguaje claro. Yo lo que les quiero venir a explicar es el programa de equidad territorial, que es el punto de partida con el cual, a partir de dos ejes principales, empezamos a arrancar. Primero, hace unos años en el estudio jurídico, me ocurrió que vino una persona mayor, un abuelo, la verdad que muy preocupado, y venía con una cédula. La verdad que me entrega la cédula y me dice, doctora, dice, ni siquiera tengo registro de conducir. Y yo decía, pero, ¿qué está pasando? Porque no entendía. Vuelvo a leer la cédula, me dice, doctora, me están reclamando un auto. Nunca tuve un auto. Yo decía, pero, ¿cómo puedo? Y no, ¿qué pasaba? La cédula decía autos y vistos. Algo que para nosotros es muy común, pero que para la gente era una preocupación. De hecho, para esta persona mayor había sido un trauma, porque había llegado con un problema terrible al estudio jurídico y no era más que era un autos y vistos que no pasaba nada. Entonces dije, bueno, en el momento que pueda hacer algo por esto, que la gente entienda lo que le está pasando, voy a tratar de hacerlo. Y otra de los puntos de partida que dio pie a este programa de equidad territorial fue una encuesta de acceso a la justicia que hizo el Consejo de la Magistratura allá por el 2012. Y esta encuesta que se hizo a la gente, ¿qué demostró? Que los ciudadanos encontraban dificultades para comprender el lenguaje técnico con el que se estaba utilizando en la justicia. Un 90% de la gente, que no es menos, es un 90%, no sabía, no tenía conocimiento de un poder judicial de la ciudad de Buenos Aires. Más de un 50% no sabía ni siquiera que existía lo que era una mediación, que podía resolver sus problemas a través de una mediación y no de un proceso antiterapéutico de años que le llevara mucho tiempo. No sabían tampoco, otro 60% demostró que no sabía dónde encontrar los mecanismos de recursos que le daba la justicia de la ciudad para recurrir. Entonces, sumamos esta encuesta, lo que nos pasa diariamente a los abogados, que es lo que nos pasa al estudio, ¿sí? Que nos encontramos que nos vienen con un problema y si nosotros, que tenemos la obligación de que la gente entienda lo que le está pasando, no se los explicamos bien, la gente se va con un doble problema, con el que vino y con no haber entendido la explicación que les dimos. Entonces, bueno, con esta perspectiva de humanizar la justicia, de dejar de pasar, que la gente deje de pasar a hacer números fríos en nuestro estudio llenos de carpetas, a pasar a hacer rostros con historia. Y eso fue uno de los puntos principales en cuanto hicimos este programa de equidad territorial. Y tiene tres ejes principales. Uno, que es el lenguaje claro, que es esto que veníamos a leer acá, que es la
confección de un glosario en un lenguaje que la gente entienda. Ahora nos está acompañando la licenciada Mariana Bossetti, que es la asesora lingüística de la Dirección General de Capacitación del Ministerio Público, y ella nos va a explicar con mayor precisión a esto que nos referimos, porque Desnación nos está colaborando en todo esto, de un lenguaje, de un glosario que a veces, como decimos, es palabras claves, que la gente a través de esas palabras, nosotros se las traduzcamos de alguna manera de un lenguaje oscuro, que es el que nosotros llamamos, a un lenguaje más claro para que la gente empiece a entender un poco de qué le hablamos con este principio de que entiendan de qué estamos hablando. ¿Y todo este glosario para qué nos va a servir? Este glosario nos va a servir para armar una app, una aplicación para los celulares, para las computadoras. Con esta app, la gente va a poder, a través de una palabra clave, buscar, como si fuera un GPS de la justicia, buscar dónde recurrir, cómo y cuándo, para que también le sea todo esto que hablamos de acceso a la justicia. Si no le damos las herramientas, estaríamos hablando nada más que de un sueño, y lo que creemos y queremos es que esto se haga realidad. Y el tercer eje de esta propuesta, de este programa, es la inclusión curricular escolar vinculada al Poder Judicial de la ciudad, ¿sí? Es ingresar a la programación escolar. ¿Y por qué queremos ingresar acá? Porque creemos que los niños realmente, si nosotros empezamos hablándole de un lenguaje claro, le empezamos a explicar lo que es la justicia, les empezamos a explicar cuáles son sus derechos, los chicos, creemos que van a estar preparados de otra manera, que vamos a poder cambiar un poco la realidad que tenemos y también prepararlos diferente para todo lo que es la vida, el tránsito del trabajo y todas esas cosas. Entonces, eso también es muy importante para nosotros. Por eso, el tercer eje, y no menos importante, es entrar en la currícula escolar. Y la verdad que, nosotros en Lenguaje Claro, en la oficina del Consejo de la Magistratura, tenemos un cartel grande en la pared donde citamos al filósofo griego Aristóteles, que decimos: piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. Y eso es muy importante, porque a veces los abogados, utilizando un lenguaje en latín, un lenguaje complicado, creemos que sabemos más o que somos más importantes. Y la realidad, lo que nosotros queremos concientizar, no solo a los abogados, a los mediadores. Acá nos está acompañando la jueza, la doctora Lorena Tula del Moral, que también desde la perspectiva del juzgado nos va a dar su visión. Creemos que es un acompañamiento que lo tenemos que hacer en equipo, entre muchos, entre todos los operadores judiciales, porque si no es un cambio que va a quedar nada más que en un libro y en una linda foto, y no es lo que nosotros intentamos. Bueno, y este es el objetivo de este programa de equidad territorial que les venimos a presentar, donde queremos que la justicia se acerque a la gente, que la gente se acerque a la justicia, y bueno, y este es nuestro compromiso de hacer que esto valga la pena. Así que ahora los dejo en manos de la licenciada Mariana Bossetti. Muchísimas gracias por haber venido, y muchísimas gracias al colegio que nos abrió las puertas tan amablemente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos y por el interés también en este tema que a mí me interesa mucho. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada, yo no soy abogada, es lo primero que siempre digo, y como con qué cara vengo a hablarles a tantos abogados, ¿no?, del lenguaje claro. Pero hace muchos años que me dedico al lenguaje jurídico y tengo un posgrado en lingüística forense, que es el cruce de la lingüística y el derecho, y es mi área de interés hace 20 años. Yo empecé trabajando en un estudio jurídico y ahí me enfrenté a esta realidad del lenguaje, si quieren, y de la oscuridad del lenguaje y la claridad, y de ahí viene mi interés. Espero que les sirva esta presentación que voy a hacer y queda para ustedes después. Voy a poner un momentito nada más, que creo que la tengo acá. Bien, ahí está. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué toque? Sí. Sí. A ver, estaba todo bien, pero toqué. Sí, estaba. Algún cambio. ¿Se reinició la página? ¿Y por qué? Bueno. Todo puede fallar, bien. Sí, por supuesto. Es más divertido, pero puede empezar sin ningún problema. Perdón. Sí. Me lo pongo más cerca. Bueno, muy bien.
Por lo general, cuando nosotros encontramos los manuales de lenguaje jurídico, siempre vamos a encontrar que las características del discurso jurídico, del texto jurídico, tienen que ser la claridad y la concisión. Sin embargo, es muy común que nos encontremos con que, por ejemplo, en un texto jurídico, en vez de hablar de embarazo, ¿no?, hablan de periodo gestal. En vez de árbol, especie arbórea, ¿no? Y habrá otras tantas frases que ustedes conocen para referirse a las cuestiones de todos los días. La calle nunca es la calle, sino la rúa o cualquier otra expresión más compleja. Una vez me acuerdo que tuve que leer un texto que hablaba de una explosión y decía la expansión vidriosa de la botella. Entonces, bueno, un poco hay un contrasentido, una contraposición. Ahora sí, es la presentación más accidentada de la historia. ¿Cómo remontamos esto ahora? Explíquenme. Sí, yo tengo igual un pasador, pero el tema es... Ahí. A ver. Está en el pendrive. Así que tiene que estar en el... Ahí. Store. Es la primera, la del 13, tiene fecha 13, esa. ¿Sí? Perfecto. No voy a tocar nada. No, me quedo quieta. A ver ahí, sí, muy bien. Estábamos ahí. ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan? Bueno, bien, entonces como decíamos, generalmente aparecen que las características tienen que ser la claridad y la concisión. Eso es lo que encontramos en la mayoría de los manuales, ¿bien? Pero es muy común que nos encontremos con textos de esta naturaleza. Fíjense este ejemplo, ¿no? ¿De qué está hablando? Es un texto real que tiene unos años, pero fíjense lo que dice el autor. Se observa en consecuencia un ramillaje humano grupal, plurisubjetivo, gobernado por ideales uniformes, que armonizados desde la abstracción, descienden terrenalmente encarando roles y competencias diversas que en conjunto propulsan la ejecución de la ingeniería planificada en sus comienzos. Es muy claro. ¿De qué está? Es, por supuesto, es una banda, bueno, vamos a ver qué es. Pero bien, fíjense qué manera, ¿no? Ramillaje humano grupal plurisubjetivo. Eso podríamos decir es un grupo. Ahora, este enunciador, podemos decir, es decir, la persona que redacta este documento, se da cuenta de que está tratando un tema que es muy importante para la audiencia. Y fíjense lo que pone a continuación. Lo leemos, ¿no? Dice, ligado entonces al párrafo precedente y como aspecto indispensable para apaciguar el interés público concentrado, emerge la exigencia de fomentar una redacción didáctica de sencillo acceso, con la ambición de aniquilar desde la judicatura la maraña y confusión interpretativa instaurada, acorde múltiples juicios apresurados, pensamientos indigentes y creencias precipitadas. ¿Con qué nos encontramos? Con un enunciador que sabe que es muy importante lo que tiene que decir, que quiere por eso elaborar una redacción didáctica, como dice, de sencillo acceso, es decir, que la intención, la voluntad está, pero la forma no llega, porque habla de ramillaje humano grupal plurisubjetivo, aniquilar desde la judicatura, ¿no?, la maraña interpretativa, es decir, está bastante alejado del propósito que quiere. Esta contradicción, entonces, es muy frecuente encontrar esta aspiración de ser didáctico, claro, pero no encontrar cuáles son las formas o los medios para poder hacerlo. No sé si les pasa, ¿no? ¿Alguna vez encontraron contextos de esa naturaleza? ¿Ustedes redactan escritos de esa naturaleza? ¿Cuáles son algunas de las características frecuentes que encontramos en estos textos? Fíjense, algunas de las principales características tienen que ver con la preferencia por las oraciones extensas, ¿no? ¿Encuentran alguno de esos rasgos conocidos? Bien, entonces por oraciones extensas. Y esto es muy importante, que la unidad de estructuración no es el párrafo con un grupo de oraciones, sino la oración. Son largas oraciones que hay que reconstruir, porque el sentido no aparece en una primera lectura, sino que es un trabajo del lector colaborativo de ir reconstruyendo, ¿sí?, cuáles son las ideas que aparecen en esa enorme oración. En segundo lugar, el empleo de rodeos, y acá rodeos, circunloquios, ¿no?, o también de expresiones redundantes. Esa aparente búsqueda de precisión, ¿no?, para no decir el árbol parece que es la palabra de la lengua general, del lenguaje común, no debe ser tan precisa, debe ser más preciso hablar de especie arbórea, porque el uso de rodeos, de circunloquios, de expresiones que encierran la idea pero no la designan directamente,
se origina muchas veces en esa búsqueda de precisión, pero el efecto que causan es justamente lo contrario, ¿no? Se acumulan una serie de expresiones que más que ser precisas son confusas o son ambiguas. Y después también bueno, ejemplos, ¿no? Teníamos ahí embarazo, periodo gestal, los que habíamos dicho antes, y ramillaje humano grupal plurisubjetivo. Y después también un empleo de léxico poco usual, esto es frecuente, que trae desconocimiento no solamente con el destinatario, con el ciudadano, sino también a veces entre los mismos especialistas, ¿no? La preferencia por léxico de uso poco frecuente o léxico alejado de la audiencia. Cuando yo pregunto en los cursos que doy en la Escuela del Servicio de Justicia o en el Ministerio Público de por qué se escribe así, ¿no? Las respuestas que me dan, por lo general yo hago una encuesta de por qué les parece que estas son las características del discurso jurídico, y acá ya hago una aclaración, estas características no son solamente del discurso jurídico en la Argentina, sino en todos los idiomas y en todo el mundo. Es algo que se comparte, esta distancia que hay entre la escritura del jurista y el ciudadano es algo común a todas las tradiciones jurídicas. Entonces, cuando yo pregunto cuál es el motivo, por qué se origina, en dónde puede haber empezado esto, muchos hablan de él por usos y costumbres. Es decir, yo no escribía de esta manera cuando empecé la carrera, en primer año no escribía de esta manera, pero en segundo año empecé a escribir así, o cuando empecé a trabajar en el equipo me dijeron, bueno, pero que suene jurídico, o no les pasó alguna vez. Les devolvieron un escrito que suene jurídico. ¿Y que suene jurídico qué quiere decir? Oraciones más extensas, léxico, ¿no? Todas las características que estábamos viendo ahora. Pareciera que en eso de especializarse en escribir de manera más jurídica hay una distancia que se va acrecentando con el ciudadano. Entonces, una de las características son los usos y costumbres. Otras veces hablan de la necesidad de la precisión del lenguaje jurídico. Dicen, bueno, el lenguaje jurídico tiene que ser entendido de esa manera y no de otra, tiene que ser preciso. No hay tanto que está en juego en ese escrito que no se puede dejar algo al azar o que se entienda de otra manera. Pero como vemos, a veces el efecto es el contrario, ¿no? Esa aparente búsqueda de precisión obtiene el efecto contrario. Y después también algunos dicen, no, bueno, pero lo que pasa es que yo soy abogado, entonces hay algo que tiene que ver con el estilo jurídico, con la elegancia del estilo jurídico, que tiene que ver con la preferencia por este tipo de oraciones o por el léxico y demás. Por lo general me dan estas respuestas. Vamos a ver si podemos contestarlas después. Y después, y a mí me gusta agregar una, que es desconocimiento. Muchas veces, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Muchas veces se escribe de esa manera, se redacta de esa manera y se sigue ese estilo por desconocimiento, porque no se sabe que esto es una cuestión común a muchas, como decíamos, tradiciones jurídicas, y que en otras tradiciones jurídicas dieron respuesta a esta cuestión, que es a la distancia, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora. Porque hay una consecuencia, este estilo jurídico trae una consecuencia. En primer lugar, podemos decir que hay la oscuridad del lenguaje que genera una distancia con la ciudadanía. Y entonces esto provoca una cierta paradoja. Es decir, la ciudadanía confía en los abogados, confía, son los especialistas, son quienes tienen el conocimiento y el poder además para tomar determinadas decisiones. Pero no, esa confianza tiene que ser una confianza sin comprensión, y ahí se debilita. ¿Por qué? Porque no pueden comprender, confían, pero no pueden entender cómo actúan o lo que dicen. Entonces eso genera ese efecto de distanciamiento. Y a mí también acá me gusta agregar algo. En este efecto de distanciamiento también hay un lugar que queda vacío. Cuando el jurista no puede comunicarse de manera tan directa con la ciudadanía y necesita un intermediario, muchas veces ese intermediario es el periodismo, con lo que el enunciador, es decir, el especialista, pierde ahí poder, porque deja que la interpretación quede en manos de otro. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Y todos habrán experimentado. Es decir, el lenguaje claro lo que va a proponer es que justamente no sea necesario un intérprete, porque no hay nadie mejor que el enunciador mismo, es decir, el propio jurista, el abogado, para elaborar con claridad o para comunicar con claridad lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bien. Estas son algunas de las consecuencias. ¿Qué respuestas se dieron en el mundo en relación con este problema que, como les decía, y vamos a ver que es tan antiguo como la palabra? ¿Qué respuestas se dieron? Hay dos principales respuestas que se dieron en el mundo en dos tradiciones jurídicas, la norteamericana, si quieren, las dos anglosajonas, y la inglesa, que comenzaron con movimientos de defensa del consumidor o movimientos que tienen que ver en relación con la presentación de la declaración de impuestos,
que empezaron hace alrededor de 40 años a exigir que los documentos y los reglamentos que tenían tanto interés o tanta incidencia en la vida de las personas estuvieran redactados de tal manera que la gente pudiera entenderlos. Bien, y así nacieron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra distintas asociaciones que promueven el lenguaje claro. El lenguaje jurídico en Inglaterra hay una asociación que se llama Clarity, que se dedica especialmente a promover el lenguaje jurídico claro. Hay otra asociación que tiene su origen en Australia y Estados Unidos, que es Plain, ¿sí? Que también promueve el lenguaje claro, no solamente en el lenguaje jurídico, sino también en otros ámbitos. Pero en realidad lo que hacen es nuclear a personas que quieren promover una comunicación más democrática, es decir, una comunicación que ponga al ciudadano en primer lugar. Y además que ponga a un enunciador que es capaz de dar cuenta, ¿no? Porque no es solamente que es un derecho del ciudadano a comprender, también es una responsabilidad del jurista o del funcionario de dar a conocer, ¿sí? Con mayor precisión o con mayor claridad o con mayor facilidad lo que tiene que comunicar. Es una tarea de enorme responsabilidad. Entonces, como les digo, ¿qué respuestas se dieron en el mundo? Movimientos que promueven el lenguaje claro en Inglaterra, en Estados Unidos, asociaciones que promueven el lenguaje claro, que son ONG en muchos casos, que no tienen fines de lucro. Bien, y que son todos voluntarios que trabajan en la promoción y en el desarrollo de iniciativas del lenguaje claro. Y después también, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2010, el expresidente Barack Obama firmó o promovió una ley que se llama Plain Act, en la que reglamenta que la comunicación del gobierno y las normas y demás tienen que estar redactadas en lenguaje claro. Es decir, que hay distintas iniciativas que se fueron dando a lo largo del mundo. Bien. Teníamos en Inglaterra, como les decía, bueno, la asociación. En España, en el año 2009, el Ministerio de Justicia emprendió un proyecto que se llamó El Derecho a Comprender. ¿En qué consistió este proyecto del Derecho a Comprender? En un grupo interdisciplinario de abogados y de juristas hicieron un relevamiento de la comunicación habitual de la justicia con la ciudadanía y tomaron no solamente la comunicación escrita, sino también la comunicación oral. Tomaron todos los tipos de comunicación, hicieron un relevamiento y elaboraron una serie de materiales que están disponibles en Internet con recomendaciones para implementar un programa de modernización del lenguaje jurídico, de manera de promover una comunicación más clara con la ciudadanía, más cercana a la ciudadanía. Y bueno, esta fue una comisión la que promovió, como les digo, esta comisión interdisciplinaria que fue la que llevó adelante el proyecto. Y en dentro del programa, uno de los objetivos que tenían era tener una justicia moderna. Porque, ¿cómo entendían una justicia moderna? Una justicia que la ciudadanía comprende y siente próxima. Y esto me parece que es muy interesante, ¿no? Una justicia moderna tiene que estar cerca de la ciudadanía. Y el ciudadano tiene que sentirla próxima, cercana. Suecia, hablando de otras iniciativas, ¿qué respuestas se acuerdan dieron el mundo a este problema que decíamos del estilo jurídico alejado, ¿no? del promedio de la ciudadanía y que trae este problema de desconfianza o desconocimiento? Suecia es el país que tiene el proyecto más avanzado de promoción del lenguaje claro desde hace mucho tiempo. Suecia, les voy a resumir brevemente, Suecia empezó por el lenguaje jurídico, el lenguaje administrativo, y después lo llevó al lenguaje jurídico. Hizo una comisión en el año también, si no me equivoco, el 2007, una comisión que se llamó Comisión de la Confianza, que se propuso también analizar y estudiar de qué manera la ciudadanía percibía la actividad del Poder Judicial y de qué manera afectaba, ¿no? Y fíjense que lo llamó Comisión de la Confianza, no es un tema menor, aparece una y otra vez, es decir, la claridad promueve confianza, no solamente adhesión a la ley, sino también confianza en las instituciones que tienen a su cargo, ¿no? Llevar adelante estos procesos. Básicamente les resumo para no ocupar tanto tiempo. En Suecia lo que tienen es un posgrado en lenguaje claro y tienen un posgrado de 1 año en el que se pueden especializar los funcionarios para aplicar proyectos de lenguaje claro en las áreas de su competencia. Y tienen también un
un grupo interdisciplinario que revisa las leyes. Lo que los suecos dicen, porque tienen muchos años, son los que tienen más años y más continuidad en el desarrollo de estas iniciativas. Lo que siempre dicen es que lo conveniente es cuando alguien quiere empezar un proyecto de promoción del lenguaje claro, es empezar por las cabezas de equipo, ¿no? Que siempre por lo menos informar, mostrar las ventajas, las posibilidades, los beneficios que trae y de esa manera ir difundiéndolo. Yo lo que digo es, bueno, los suecos siempre recomiendan eso, yo digo, uno empieza por donde puede y donde lo invitan. Exactamente, y siempre es bueno porque yo lo que noto en este tiempo es que cada vez hay más interés y más gente que quiere promoverlo, con lo que es muy bueno poder difundir. Bien, entonces como les digo, son distintas iniciativas. España tiene ese proyecto que después con el cambio de gobierno quedó un poco demorado, no siguió adelante, pero el material está y es muy interesante. En español es el material más interesante que hay acerca de discurso jurídico. En Suecia, como les digo, es el que tiene mayor tradición y mayor desarrollo y es un modelo bien para cualquiera que quiera empezar a promover el lenguaje claro. Bueno, esto es un poco lo que les estuve contando, después les voy a dejar la presentación para los que tengan interés. Pero ¿cómo podremos definir lenguaje claro? ¿Qué entendemos por lenguaje claro? Porque acá hablamos del lenguaje oscuro, ¿no? Hablamos de qué consecuencias trae el lenguaje oscuro, qué es mejor un lenguaje claro, ¿no? Pero hay una definición que me parece que es bastante pertinente, que es la definición que da una de las ONG que les nombré, Plain, ¿se acuerdan? Que define qué es una comunicación en lenguaje claro. Y da una definición que me parece que nos puede ser útil en nuestro trabajo diario. Lo que dice es, una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño favorecen que el público al que está destinada encuentre fácilmente lo que necesita, comprenda lo que encuentra y use esa información. Esto es importante porque lo que vamos a ver es que no hay un lenguaje claro universal. Sería imposible pensar que uno puede redactar un documento jurídico que tiene un grado de especialidad alto, ¿sí? Que tiene un tipo de interacción particular y que el destinatario sea absolutamente universal. Pero sí lo que puede haber es claridad en función del destinatario de ese documento en particular. Eso sí se puede tener en cuenta. ¿Para qué redacto este documento? ¿Qué le quiero informar al destinatario? ¿A qué queda obligado? ¿Qué es lo que tiene prohibido? ¿A qué se comprometió? ¿Qué es lo que puede hacer de acá en adelante? ¿Cómo va a estar condicionada su vida? Entonces yo puedo, si tengo en cuenta eso, puedo en función de ese propósito comunicativo seleccionar las opciones que ofrece el sistema lingüístico y que favorecen la comprensión y dejar de lado aquellas que la obstaculizan o que lo demoran o que crean una distancia. Entonces, este es un punto que me parece importante. ¿Es posible la comunicación en lenguaje claro? Hay países que la llevan adelante hace mucho tiempo y que dieron respuesta a pedidos de la comunidad también, ¿no? Esto también es importante. Y recordemos, no hay un lenguaje claro universal, porque esa es una pregunta que me hacen muchas veces. Hay mitos también acerca del lenguaje claro. Vamos a ver si alguno de ustedes se identifica con alguno de estos mitos, lo puede expresar, no hay ningún problema, hacemos todos juntos terapia, para eso estamos. Uno de los mitos acerca del lenguaje claro es que subestima a la audiencia, es decir, considera que la audiencia no está lo suficientemente preparada, es decir, si yo tengo que redactar el lenguaje claro es porque la audiencia no está lo suficientemente preparada. ¿Qué les parece? Con la definición que trabajamos. Bien, por ejemplo, la comunicación entre especialistas. Ahí sí, entre especialistas, por supuesto, si un jurista le habla a otro jurista, pero cuando el jurista o el abogado le tiene que hablar a un ciudadano que no es un especialista, ¿por qué mantener, no? Entonces no hay una subestimación de la audiencia, sino que hay una consideración real de la audiencia. ¿Quién es mi destinatario? ¿A quién le estoy hablando? Entonces fíjense que no es una subestimación, porque además el lenguaje claro lleva más tiempo y más esfuerzo. Esto también hay que tenerlo en cuenta, no es más fácil, aunque parezca. El otro mito es que nivela hacia abajo. Bueno, entonces ahora no se puede hablar en latín, vamos a sacar los latinismos, se pierde la educación occidental, estamos nivelando para abajo. ¿Qué les parece? ¿Nivela para abajo? No nivela para abajo. Nosotros estamos hablando de países como por ejemplo Suecia, que no podemos pensar que tenga necesidad de nivelar hacia abajo y que sin embargo lleva adelante un proyecto de promoción del lenguaje claro muy interesante. Sí. Bien, muy bien, exactamente, excelente.
justamente no nivela hacia abajo, sino que tiene en cuenta, lleva al ciudadano a un lugar de protagonismo. Es muy importante eso. Otro mito es que favorece un vocabulario limitado. Ahora tenemos unos ejemplos para eso. Pero ¿qué les parece? Favorece un vocabulario limitado. Si yo dejo de lado el vocabulario, no los términos jurídicos, pero si yo dejo de lado el vocabulario más antiguo o más preciso, ¿se pierde la riqueza de vocabulario? ¿En qué? Muy bien, menos. Ahora vamos a ver un ejemplo, porque la riqueza de vocabulario en realidad da cuenta de cuando yo puedo describir algún objeto o un proceso o algo en toda su complejidad. No cuando utilizo, en vez de decir sol, después digo astro rey, ¿no? Y después, no sé, no se me ocurre ahora otra. Pero eso no es riqueza de vocabulario, usar batería de sinónimos. ¿Bien? Entonces, sí. Perfecto. Por supuesto. Sí, pero a veces también a mí me gusta señalar, no es solamente porque el destinatario tenga otra formación, porque el destinatario muchas veces, claro, pero no necesita tener ese conocimiento específico. Y ojo que no hablamos de la terminología, porque la terminología constituye el límite, es lo que hace que la comunicación jurídica sea jurídica, como todo lenguaje de especialidad. En todo caso ahí pueda, como decía la doctora recién, puede haber un glosario que explique los términos, una reformulación, ¿sí? Un documento que acompañe. Hay muchas técnicas para reformular el vocabulario justamente técnico. No, muy bien. Y no hay comunicación, ¿no? Eso es importante. Y que también otro de los mitos es que supone que tanto el emisor como el destinatario tienen menor competencia comunicativa. Es decir, yo tengo que usar una estructura más simple porque no la dominan. No, es al contrario, porque el poder reformular según el destinatario exige mucha mayor competencia del enunciador, ¿sí? Y de parte del enunciatario toda la necesaria para comprender un documento en su complejidad con las modificaciones que estamos señalando. Entonces a mí me interesa hablar de los mitos porque muchas veces las objeciones que se hacen tienen que ver con esto. Y ahora también vamos a hablar voy a poner un ejemplo y vamos a hablar desde cuándo viene esta obsesión por la claridad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es del siglo XX, del XIX, estamos en el XXI? ¿En qué siglo empezó la reflexión acerca de la necesidad de la claridad en el lenguaje? Piensen. Después les vuelvo a preguntar, pero piensen. Bien, vamos a ver si acá hay riqueza de vocabulario. Yo no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer y yo recuerdo cómo es el texto. Acá está hablando de una parte y la contraparte. Y habla la contraparte, mi mandante, el señor Pérez. Es casi una novela de misterio, ¿no? Porque lo nombra de tantas maneras. Es como si empezara el auto, el vehículo, la máquina. Acá sí que le dijeron, usá sinónimos, no repitas la palabra. Y se lo tomó a pecho y no repitió la palabra. Pero lo que hizo fue algo que obliga a leer y a reconstruir lo que pasa. Y además empieza, bueno, la actora, porque bueno, la parte actora, pero a lo mejor es una persona, un hombre, entonces trae todos esos problemas por usar sinónimos. Bien, es decir, ¿esto es riqueza de vocabulario? No, esto es confusión, no es precisión. Y también, bueno, acá hay una cita de Bioy Casares que es muy interesante, del escritor Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, el amigo de Borges, ahora conocido, pero bueno, un gran escritor argentino, que tiene una obra que se llamaba El Diccionario del Argentino Exquisito. Y en esa obra, en el prólogo, dice, bueno, habla justamente de esto, ¿no? Del temor a repetir palabras. Y lo que dice Bioy Casares es que no hay que someter al lector a un régimen de sobresaltos. Es decir, no hay que cambiarle la realidad permanentemente, porque si cambiamos de un renglón al otro en nombre de las cosas, convertimos cualquier texto en una novela de misterio. Y el lector ya no sabe de qué estamos hablando. Entonces dice que eso se origina en que el temor a repetir palabras genera este sobresalto en el lector, que no sabe, en definitiva, de qué le estamos hablando. Yo lo que quiero que vean que muchas veces lo que nosotros llamamos necesidad de usar sinónimos es en realidad una necesidad de escribir con menor cantidad de elementos o ser más preciso. Fíjense en este ejemplo. Miren, acá el autor empieza, el enunciador dice, en resumen, con lo que ya le da una indicación a la audiencia. Si le dice en resumen, es decir, va a ser breve y concreto.
Y fíjense que dice, en resumen, al tener los contrayentes primer domicilio en Francia, se aplica la ley francesa y no la ley argentina, desplazándose en consecuencia el requisito del consentimiento conyugal, que solo se aplica si resulta aplicable la ley argentina, que en este caso no resulta que en este caso resulta inaplicable. Acá la repetición de palabras no es lo que molesta, acá es la repetición de concepto, la redundancia de concepto. Entonces, muchas veces cuando se habla de riqueza de vocabulario o de no repetir palabras, en realidad lo que se refieren es que hay que reescribir eso de manera más precisa, porque la repetición está dada por la redundancia de concepto, no tanto por la repetición de la palabra. ¿Bien? Entonces, para ir cerrando, ahora sí, la claridad siempre es una elección de estilo. El enunciador puede elegir aquellas opciones que le ofrece el sistema que favorecen la comunicación y que tienen que ver no solamente con la construcción de la oración, sino también con el diseño del documento y con el uso, por ejemplo, del tamaño de letra, tipo de letra, mayúscula, negritas, etcétera. Eso es muy importante. La claridad siempre es una elección y una elección de estilo. Yo no puedo decir de alguien que escribe oscuro que escribe mal, sino lo que puedo decir es que en todo caso no será adecuado, pero no puedo decir que escriba mal, porque escribir claro es una elección de estilo, ¿sí? La oscuridad también es una elección de estilo. Cuando somos oscuros, cuando no queremos dar una respuesta directa, ¿no? Cuando no queremos hacer una crítica demasiado firme, eso lo dominamos perfectamente, pero en la comunicación entre funcionarios o los poderes del Estado y la ciudadanía, ahí hay una diferencia, ¿no? Es distinto. La claridad creo que es el camino. ¿Y dónde venía, y acá con esto cierro y voy dando respuesta, desde dónde viene la reflexión acerca de la necesidad de la claridad? Desde que existe la palabra. Ya Aristóteles hablaba que el estilo tenía que ser ante todo claro. Y Quintiliano, un orador clásico, en el siglo I, también en su libro Instituciones Oratorias, tiene un apartado en el que habla de la claridad. ¿Y qué dice Quintiliano? Que no es tema reciente. En el siglo I dice que ya era un tema antiguo hablar de la claridad y que él prefería la claridad, ¿no? Decía Quintiliano que el estilo ideal era el estilo que era tan claro o que era comprensible tanto para el sabio como para el lego. Y un poco me parece que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía sin que el texto jurídico o el lenguaje jurídico deje de ser lo específico y lo preciso que es. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Mariana Bossetti y le pasamos la palabra a la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas números 13 de la ciudad, doctora Lorena Tula del Moral. Bueno, buenas tardes. A ver si podemos... Bueno, voy arrancando mientras ella nos va ayudando con el pendrive. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a las autoridades del Colegio de Abogados por la invitación y a la doctora Bianco en particular. ¿Cómo? Ah, no sé. No. Está en un PDF. No, en otro. Ah, bueno. Sí. Tenemos problemas técnicos de todo tipo. Informáticos. Ahí. Bueno, como les decía, que agradezco a las autoridades del Colegio de Abogados por la invitación y a la doctora Bianco en particular por permitirme venir ante ustedes a contarles mi experiencia desde el ámbito judicial. Yo trabajo como jueza de la ciudad, estoy en la justicia de la ciudad desde su creación, desde el 98, y hace como 2 años a cargo del Juzgado Penal y Contravencional y de Faltas número 13. Y la verdad es que me parece importante poder estar con ustedes hoy justamente para contarles cómo yo vengo trabajando el lenguaje claro de alguna manera
desde mi función propia. ¿Y por qué me parece importante contarles? Es porque la ciudadanía en general, los abogados y todos los operadores judiciales, hablamos en un lenguaje técnico, antiguo, como decía Mariana, con palabras del latín, con términos difíciles, que la gente no llega a comprenderlos, la gente común que no tiene idea del derecho y que está en otros ambientes, como decía Mariana, no que sean o menos que nosotros o que tengan otra especialidad diferente. Nos enfrentamos en juicios a contadores, administrativos, gente que sabe un montón de otros temas del cual nosotros desconocemos y que si ellos mismos nos hablaran en ese lenguaje, a nosotros también nos resultaría difícil desentendernos. Y en la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires adoptó un sistema acusatorio, un régimen de sistema acusatorio en el proceso penal, y justamente este régimen tiene 3 pilares fundamentales, que es la oralidad, la inmediatez y la publicidad. Entonces, yo basé mi función como jueza, y para resolver los conflictos que la gente trae al juzgado, es la oralidad como un valor fundamental. Entonces, a través de la oralidad es que se resuelven las cuestiones en mi juzgado. Es decir, que todo lo previsto en el código para resolver en audiencia se resuelve de esa manera. En una sala de audiencia, donde la audiencia es filmada, grabada, donde está presente el fiscal, donde está presente el defensor, donde está presente el imputado, sea en un proceso penal, por ejemplo, en una prisión preventiva, sea en un proceso de faltas, donde tenemos la revisión de una sanción administrativa, sea en un juicio oral, donde tengo que resolver la condena o la absolución del imputado. Es decir, todo se hace en audiencia. En la provincia de Buenos Aires también ustedes tienen en el ámbito penal el sistema acusatorio. Entonces mi gran desafío fue y es la resolución de las causas en audiencia. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque justamente es como les decía, la gente trae un problema o un conflicto para resolver. No hay problema, no. La gente trae un problema, un conflicto para que nosotros lo resolvamos. Entonces, me parece que la mejor manera es que esa persona se vaya de esa audiencia con su conflicto resuelto, sea porque o va a ir a una mediación, como decía la doctora, o porque está en una audiencia de prisión preventiva y va a quedar detenido en prisión preventiva, o porque pidió la revisión de una sanción administrativa y se lo va a condenar a una pena de multa, o lo que fuera, pero la gente se va con una respuesta. Y una respuesta que no está dada desde un tecnicismo, desde un lenguaje inentendible. Una respuesta de que se da desde un lenguaje común, desde un lenguaje llano, desde un lenguaje como el que le podemos hablar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, en la facultad cuando damos clases, porque como les decía, hay gente que no conoce el tecnicismo con el que hablamos. Y la realidad es que estamos resolviendo su problema. Estamos decidiendo si esa persona va a quedar detenida y tiene derecho a entender la persona por qué yo llego a la decisión que llego y qué fundamentos tengo para tomar la decisión que tengo que tomar, sea dejándolo en prisión preventiva o no, digo, como un caso, o condenándolo por la comisión de un delito o absolviéndolo. Es un derecho que tiene también el imputado a entender por qué yo decido de la manera que decido. Y no solo el imputado, en el proceso penal intervienen otras partes también. La víctima, que también en muchos casos de violencia de género vienen con su conflicto y necesitan una respuesta. Necesitan, por ejemplo, una medida de protección. Necesitan que si el imputado o el abogado defensor decide que se suspenda el proceso a prueba, lo que conocemos como una probation, se establezcan determinadas reglas de conducta. Y la víctima tiene que entender cuáles son las reglas que el imputado puede o no hacer, porque también hace a su acceso a la justicia como víctima del proceso. Con esto quiero marcarles que no solo es que el imputado tiene que entender, la víctima tiene que entender, los familiares que están en la sala de la audiencia tienen que entender qué pasa con su hijo que está detenido
y tienen que entender cuando se van qué es lo que pasó, porque muchas veces pasaba, o yo fui secretaria muchos años de un juzgado, y cuando terminaba la audiencia me decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, ahora ya está, ya resolvió, ¿no? Pero ¿y qué pasó? Y me daba cuenta que la gente había terminado todo y no entendían qué había pasado. Entonces, ese es como mi desafío personal, ¿no? De hecho, en la audiencia misma, cuando yo resuelvo en audiencia, muchas veces el imputado, por ejemplo, me interrumpe. No, bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Y ahí digo, qué buena señal, más allá de que no podría interrumpir, digo, esto es una señal de que me está entendiendo. Porque si no me interrumpiera, no me estaría entendiendo. O a veces pasa que cuando llega al final de la decisión y lo veo que me miró y me miró, porque yo siempre también le hablo a la persona a la que estoy tomando una decisión. No le hablo ni a la pared, no le hablo al abogado o al fiscal, porque como es una decisión que implica una afectación de derechos muchas veces, yo quiero que la persona entienda por qué es que decido de la manera que lo hago. Y a veces pasa que termino yo de hablar y lo vi que me miraba, y le pregunto. Entonces le digo, ¿usted me entendió lo que yo le dije? Sí. Entonces le digo, bueno, a ver, explíquemelo. Y ahí pruebo. Y digo, bueno, yo también como operadora tengo que ver y capacitarme y ver hasta dónde tengo que ir modificando. Porque como les decía, todos tenemos incorporados ya desde la facultad a hablar con determinados términos que por ahí la gente común no entiende. Entonces, si yo estoy tomando una decisión de una persona, ¿cómo voy a poder permitir que esa persona se vaya de mi juzgado si no entendió qué pasó? Entonces, esto implica, y como decía Mariana también, que no te había escuchado antes, un doble esfuerzo por nuestra parte, porque a veces es más fácil hablar técnico, a veces es más rápido, porque a veces no tengo que explicar 2 o 3 veces si no me entendió, porque a veces me pasa que me dice, no, sí, entendí hasta acá. Bueno, le vuelvo a explicar y a veces genera un mayor esfuerzo de nuestra parte, pero me parece que, y más tiempo tal cual, pero me parece que tenemos que romper esa barrera que tiene la justicia con el ciudadano. El ciudadano tiene que sentirse parte de la decisión judicial y tenemos que tenerlo en cuenta al momento de que resolvemos, porque no estamos resolviendo un NN, estamos resolviéndole la vida a alguien y tomando una decisión, como les decía, que afecta a sus derechos. Entonces tenemos que ser plenamente conscientes de que lo tenemos que hacer sabiendo que el receptor nos entiende. Y esto no implica que nosotros dejemos de lado la norma, dejemos de lado la jurisprudencia, dejemos de lado la doctrina. Obviamente que las decisiones judiciales tienen que ser fundadas, porque lo establece la ley, y porque sean resueltas oralmente y en un lenguaje entendible, claro, sencillo, no implica que no estén fundadas ni con valoración de lo que la jurisprudencia o la doctrina puede entender en cada caso. ¿Pero qué hago? Se los explico en castellano, de vuelta. Tal autor piensa así, pero yo no comparto lo que dice porque, y le doy mi explicación. O hay jurisprudencia que es sentada en este sentido, pero yo la voy a aplicar porque entiendo y se la bajo a su caso concreto. Mis resoluciones, obviamente, hay muchas audiencias que están publicadas, no van a ver que tienen citas jurisprudenciales que están exactamente establecidas de cómo dijo la Corte Suprema en el fallo. No, van a estar explicadas, valoradas, pero no exactamente con las palabras técnicas que usó la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad o la Cámara de Apelación. Pero estoy en este sentido segura de que hablarles de esta manera, como les decía, hace que ellos, o que la gente en general, se sienta parte de la justicia, parte de la decisión que yo tomo. Y a raíz de este trabajo, que entiendo que, y con mi equipo del juzgado también entendemos que no tiene que terminar en nuestra sala de audiencias, sino traspasar la sala de audiencia y
empapar también a la ciudadanía en general, porque otro de los principios del sistema acusatorio, como les dije que uno era la oralidad y el otro la inmediatez con las partes, otro es la publicidad de los actos de gobierno. La publicidad de los actos de gobierno en cuanto al Poder Judicial hace que la gente conozca y sepa lo que decidimos. Entonces, en la lógica de que también la justicia tiene que ser transparente, y más en estos tiempos en donde la sociedad en general reclama que los jueces hablen, que los jueces expliquen, que los jueces fundamenten, es un canal donde entiendo que también la justicia tiene que ser abierta a la comunidad. Y también tiene que ser un plan de gobierno abierto. Como Poder Judicial también tenemos que dar explicaciones, también tenemos que ser transparentes, y es por eso que, y también acceder obviamente a la información que nosotros generamos a través de las decisiones judiciales. Y es por eso que en esa lógica, hace un año, el juzgado creó una cuenta de Twitter que se llama JPCIF13, a los que los invito a seguirnos, donde justamente en esa lógica de transparencia, de acceso a la información, de transparencia y publicidad a nuestras decisiones, es que empezamos a colocar y a publicar la agenda de audiencias del juzgado para que la gente tenga conocimiento que puede venir, que puede vernos, que estamos ahí, que estamos trabajando. También empezamos a publicar estadísticas del juzgado, hacemos estadísticas semanales o mensuales, y ahí publicamos cómo es el funcionamiento, si estamos bien, que también obviamente nos sirve para medirnos a nosotros en cuanto a cómo venimos trabajando. También publicamos fotos, por ejemplo, de las audiencias, y también si vamos a capacitaciones, si vamos a distintos lugares, también lo publicamos. Y también lo más importante que hacemos es publicar tanto las resoluciones como las sentencias. Como les decía, yo resuelvo todo oralmente, pero hay veces que el código no establece que yo lo tengo que resolver en audiencia. Entonces que tengo plazos, bueno, como todos los códigos procesales. Entonces hay muchas decisiones que todavía siguen siendo por escrito. Y a raíz de esto, de que empezamos a publicar en el Twitter las resoluciones y las sentencias, nos empezamos a dar cuenta que la gente nos decía, che, qué bueno que está, pero ¿qué quiere decir esto? No entendí esto que escribieron. Este párrafo, por favor, es eterno, no entendí la idea. Entonces ahí, con mi equipo de trabajo, empezamos a ver, y es verdad, y a darnos cuenta de que en la oralidad estaba todo buenísimo, porque yo estaba en la audiencia con las partes ahí, y era en un punto más sencillo, pero en la escritura también nos dimos cuenta de que escribíamos súper difícil, de que usábamos palabras, no sé, yerro, foja, prístino, acuo, millones de palabras que no se entienden, que la gente la mira y dice, ¿y esto qué significa? Entonces empezamos a hacer un trabajo en el juzgado en poner de un lado las palabras difíciles, oscuras, y del otro lado en cómo reemplazarlas, por qué palabras reemplazarlas. Y esto también lo hicimos a través de Twitter, y la verdad que nos asombró la participación ciudadana, porque la gente que nos comentaba el tweet nos decía, uy, esta tampoco la entiendo, o esta la pueden reemplazar por esta. Es decir, había una conexión también por parte de la gente de decir, bueno, queremos entenderlos, queremos ver y entender qué es lo que escriben, porque así no los entendemos. Entonces, bueno, estamos en proceso y todo el tiempo, hasta cuando escribimos algo, nos lo pasamos entre todos los chicos del juzgado y decimos, bueno, léelo vos, para ver si alguien encuentra alguna palabra que todavía se olvidó. Es difícil, no es fácil, es costumbre de escribir de una manera y tenemos que acostumbrarnos a escribir de otra. Pero bueno, creo que tenemos que tener presente el destinatario final de nuestras decisiones, y que es un ciudadano común, y que el ciudadano común tiene derecho a entender qué es lo que decidimos. Y más si tenemos en cuenta que la gran demanda de la sociedad es entender y participar en la justicia, a través también como institutos que tienen ustedes y que nosotros todavía no tenemos, que es el juicio por jurado. El juicio por jurado, ustedes piensen
que tanto el juez, el fiscal, como el defensor, sea particular o de la matrícula o público, tiene que hablar fácil, tiene que hablar sencillo. Imagínense, yo tengo el vicio de venir a ver varios juicios por jurados acá en la provincia y a veces pienso, el testigo no le está entendiendo lo que le pregunta al fiscal. ¿Cómo le va a responder si le está hablando y le está preguntando de una manera súper complicada? O acostumbrado a que esa pregunta la escucha un juez lego. Porque también, es como les digo, esto es una capacitación permanente con uno mismo, de decir, ya no puedo utilizar esto. ¿Cómo voy a preguntarle a un testigo esto si el que tiene que tomar la decisión son 12 ciudadanos comunes que no entienden qué le están preguntando al testigo? ¿Cómo va a responder ese testigo, que también es un ciudadano común, para darle una opinión al jurado de algo que ni está entendiendo cómo le preguntan? Lo mismo y ni hablar en las conclusiones finales o en los alegatos de apertura. Es decir que todos tenemos que cambiar el lenguaje. No solamente creo que es una cuestión de los jueces, sí, obviamente que somos operadores judiciales y somos los que en definitiva tomamos la decisión, en los casos que no hay jurado, obviamente. Pero es un trabajo de todos. Si como abogado quiero tener el éxito en mi caso en un juicio por jurados, yo tengo que hablar sencillo. Tengo que tratar a la víctima o al testigo o mismo al imputado de igual a igual. Porque si no, ¿cómo hago para que mi teoría del caso gane si el jurado no entendió nada? Entonces me parece que va más allá de el juez en sí mismo. Todos, como operadores judiciales, tenemos que empezar a pensar en hablar más fácil y más sencillo. Porque en definitiva lo que tenemos que acortar es la distancia que nos une, o que nos separa en realidad, con la ciudadanía en general. Y tenemos que capacitarnos todos para mejorar esto y en definitiva para mejorar el servicio de justicia, que es la sociedad misma la que busca una respuesta y a la que nosotros la tenemos que brindar. Entonces me parece, y como mensaje de esta tarde quiero dejarles ese desafío y comentarles y compartirlo con ustedes, que yo emprendí y que me parece que es muy positivo que todos desde cada uno de sus lugares también puedan contagiarse en hablar sencillo, porque en definitiva es el ciudadano común el que debe entendernos y al que le estamos brindando un servicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que esto haya servido para entender que el lenguaje claro no es más ni menos que un lenguaje inclusivo, donde queremos llegar a la sociedad para que la sociedad entienda el lenguaje de la justicia. Y lo hacemos nada más y nada menos en el Consejo de la Magistratura, con la ayuda de los jueces que están colaborando de propia voluntad. Y lo único que queremos hacer es que este acceso a la justicia sea real y que la gente entienda de lo que le estamos hablando, que sea un lenguaje, reitero, un lenguaje inclusivo. Bueno, les quiero agradecer muchísimo haber venido. Invito al doctor Rivas, que le trajimos un obsequio del Consejo, si se acerca, por favor. Agradecerle, la verdad, realmente, de habernos abierto la puerta, de darnos la posibilidad, es la primera vez que estamos en un colegio de abogados de provincia, de darnos la posibilidad de estar aquí y expresar todo esto que le trajimos. Y todo quería agradecerles algo y hacerle notar algo. Desgraciadamente nos agarraron una mala semana, porque la semana pasada 150 personas de este colegio fueron a disputar la jornada deportiva de la provincia de Buenos Aires, que se hace todos los años en la ciudad de Mar del Plata. Así que sábado y domingo estuvieron viniendo de Mar del Plata para acá. Y a su vez hoy se organizó en la ciudad de Mar del Plata un encuentro, un plenario de mediación, donde fueron 50 abogados de este colegio para Mar del Plata. Así que bueno, nos agarraron en un traspié de ida y movida de gente que evidentemente trastorna muchas veces el mismo trabajo, el propio del movimiento del colegio, y también desgraciadamente los agarró justo en esta debacle. Nosotros creemos que el lenguaje claro, eso que queremos agradecerle al doctor por lo que está diciendo, y creemos que es un boca a boca, y que la gente que está acá, si nosotros tenemos toda esta gente acá, se lo cuenta a 3 y esos 3 se los cuentan a otros 3, sirvió y es muchísimo agradecimiento de esto. Le quiero hacer entrega
de la Constitución comentada de la Ciudad de Buenos Aires. A ver acá. Una fotito, ¿no? También le quiero hacer entrega a la doctora Tula, que es la primera vez que nos acompaña. La verdad que agradezco muchísimo. No esperaba Me corro. Para allá. Y a la licenciada Bossetti. Ahí va. Sale. Yo le entrego bueno. esto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esperemos que les sea de mucha Bueno, utilidad. muchísimas gracias. Muchas gracias. Y agradecerle a cada uno de todos los que han venido. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Certificado. La licenciada Bossetti. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Acá tienen gracias. los sobres para que no se les estropee. Bueno, Gracias por recibirme. así, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Acá si quieren pasar, vamos a tomar una... Dale, muchísimas gracias. Sí, ¿quieres sacar una foto? ¿Quién? Doctor, nos una acompaña fotito así acá. nos sacamos una foto que nos están pidiendo aquí. ¿Quiere que vayamos acá con el cartelito? Sí, saquemos el sector de la frente. Ahí se acerca y... Gracias, Memi. Van a tener que pagar por... ¿Puedes? Ah, no, no va a salir todo, no importa. Vení, por favor. Por favor. No, pero no importa, Ale, se ve de acá arriba. No, está todo así pensadísimo. La doctora estudió publicidad, me siento. No, tenemos un excelente equipo de prensa. Ah, bueno. En realidad. Sí. Bueno, Una más.